si están bien, levantamos los brazos arriba, abajo, al frente y abrazo. A ver, ahora sí, abrazo. Una vez más, ¿está bien? Manos arriba, abajo, al frente y abrazamos al que está al derecho. Al lado derecho. Ahora al lado izquierdo. Eso, un abrazo. Muy bien. Ahora sí, esta tarde les he traído un cuento sobre una niña que odiaba leer libros. Y dice, hace mucho tiempo atrás, vivía una niña muy bonita que se llamaba Meena. Repetimos todos. Meena. Meena significa pez en el antiguo sánscrito. Ya han aprendido una palabra en sánscrito. Dice que Meena en su casa, siempre que caminaba, se tropezaba con un libro. Y no solo un libro, sino muchos libros. Ella decía, ¡ay, estos libros siempre están estorbando! Sus papás compraban todos los días libros. Agarraban el teléfono, timbraban y decían, señorita, por favor, me trae una docena de los nuevos libros que han salido en su librería. Y ¡cling!, colgaban. Después se escuchaba ¡ting dong! El papá se acercaba, abría la puerta y ahí recibía todos los libros que había pedido. En la casa de Meena había libros encima de la mesa, había libros encima de las sillas, había libros en la cama, había libros en el lavadero, había libros en el refrigerador, en las lámparas, cerca del techo, en los focos, en todos los estantes de todos los rincones de la casa, hasta en el baño habían libros. Sus papás le decían, Meena, Meena, ¿no quieres leer un libro? Y Meena decía, no me gusta leer libros, guácala los libros, qué horribles son los libros. A ella no le gustaba leer. Y en la casa de Meena, alguien que odiaba más los libros era su gato Max. Era un gatito negro y bonito que tenía su cola bien particular. Una mañana, cuando Max, hace mucho tiempo que era chiquitito, estaba sentado con su colita estirada debajo de la mesa, mirando hacia arriba, esperando que desde ahí le caiga una miguita de pan o si no un pedacito de queso. Y él estaba esperando que caiga algo. Y lo que le cayó cuando él estaba con la cola estirada era un diccionario así de grueso. La cola estaba estirada. Desde aquel día, la cola le quedó así al pobre de Max. Y Max procuraba estar siempre encima de los libros en vez que debajo de ellos. Y así pasaban los días. Los papás comían su almuerzo, una cuchara, y pasaban una página del libro que estaban leyendo. Otra cuchara y otra página más. Y así, hasta que una mañana salieron ellos de la casa. Se fueron a pasear el papá, la mamá y dejaron a Meena solita. Meena se despertó muy temprano, salió de su cama, empujó unos libros, levantó el pie para pasar por otros libros, movió más libros, abrió la puerta del baño, movió más libros, puso unos cuantos también, se subió encima, abrió el caño, se lavó las manos y la cara. Después de haberse lavado, regresó, levantó el pie, pasó, llegó hasta la cocina y en la cocina movió unos libros, abrió un cajón, sacó un plato, luego movió otros libros, sacó un pomo de leche y se sirvió en el plato con su cereal favorito. Y Meena estaba a punto de comerlo cuando se acordó que también tenía que darle de comer a Max. Entonces empezó a llamar a Max.
decía, Max, ¿dónde estás? Y mientras le llamaba, sacaba otro platito para él, le echaba un poquito más de leche y un poquito de cereal y le volvía a llamar. Max, ¿me ayudan a llamar? Max. Otra vez, para que nos escuche. Max. A ver, ayúdeme. Max. Y no se escuchaba a Max. Volvió a llamar una última vez y decía, Max. Y escuchó ahora sí un débil miau. Mena volvió a escuchar mejor. Dijo, Max, ¿dónde estás? Y ahora volvió a escuchar un débil miau. Mena se asustó porque el gato nunca me maullaba así y empezó a correr en dirección del sonido. Salió, caminó, se dio media vuelta y en la sala, ahí estaba Max, allí arriba, casi en el techo, encima de una rumba de libros que ella nunca había leído y que sus papás le habían regalado a ella y estaban empolvadísimos y nuevecitos. Ahí arriba de esos libros se encontraba a Max, que le decía ¡miau! Mena le dijo, no te mueres, Max, yo te voy a ayudar, quédate ahí. Y Mena, agarrando valor, empezó a acercarse a donde estaban todos esos libros. En la base habían libros gruesos como enciclopedias, los diccionarios, todos bonitos y forrados y también empolvados. Estaban ahí. Y Mena empezó a subir como si fuera una escalera, porque eran gruesos. 1, 2, 3, 4, y seguía subiendo. Y los libros, a medida que iba subiendo, se hacían más delgados, porque eran revistas de cuentos pequeños. Y ella seguía subiendo y estaba a punto de alcanzar a Max con sus deditos cuando su piecito subió de nuevo, pisó uno de los libros delgados y se resbaló. Y empezó a caer Mena. Y no solo caía Mena, se caían los libros. Y también se caía Max. Decía Max. A medida que iban cayendo los libros, se iban abriendo las hojas, y de las hojas de los cuentos salían rodando y flotando todos los personajes de ellos. Cayó un libro y salieron rodando una docena de conejos que se pegaron justo en la pata de la mesa, y como la mesa era de madera, los conejos decían, nunca habían probado una madera tan rica, y seguían corriendo por ahí. De otros libros salieron una jirafa gigantesca, Caperucita, los 7 enanitos de Blancanieves. Salieron las hadas madrinas, el gato con botas. ¿Qué personaje más? La sirenita, el lobo feroz, Simbad el marino, un elefante gigante y morado que se subió encima de la mesa, se paró en una pata y con los platos más bonitos que tenía su mamá ahí, los que guardaba, empezó a hacer malabares. Y los platos se rompían. Unos monos que habían escapado de la enciclopedia que estaba tirada por ahí, salieron saltando así, arrancaron las cortinas, se las pusieron como capas y seguían saltando por todo el comedor así, y desaparecieron. Las hadas madrinas estaban revoloteando, el lobo feroz por allá, los 3 chanchitos por allá, los ratones ciegos por allá, y Mena siempre había pensado que los libros estaban llenos de letras y no de personajes. Ella dijo, ¡oh! Y como hacían mucha bulla, decidió gritar, ¡basta! ¡Hagan silencio! Pero los personajes ni siquiera le escucharon. Siguieron saltando, corriendo, comiendo, arrancando y ensuciando todo. Mena no sabía qué hacer. Entonces se le ocurrió una idea. Agarró el primer libro que estaba a su alcance, que era un libro de cocina, y también agarró de las orejas al primer conejo
que estuvo a su alcance. Y lo levantó y lo quiso meter en el libro así. ¡Y! El conejo se asustó. ¡Ah! Decía el conejo y se zafó de su mano. ¡Ay! Se iba a meter a un libro de cocina. Lo iban a cocinar al pobre conejo. Mena no sabía qué hacer. Y cuando estaba pensando, escuchó que alguien lloraba. Decía, volvió a escuchar mejor y dijo, miró debajo de la mesa, levantó el mantel y ahí estaba sentado. Decía, era el lobo feroz que estaba llorando. Mena le preguntó, ¿por qué lloras? Y el lobo le dijo, es que yo estoy triste porque no me acuerdo si pertenezco a la Caperucita Roja o a los tres chanchitos. Decía el pobre lobo. Y Mena no le podía ayudar porque nunca había leído esos cuentos. Entonces retrocedió, bajó el mantel y se fue a pensar qué es lo que podía hacer. Estaba pensando Mena cuando se le ocurrió ahora sí una gran idea. Ella se puso muy cómoda, agarró el primer libro que encontró, lo puso en su regazo y desde la primera página empezó a leer. Y decía, érase una vez, con la voz más alta que ella tenía. Érase una vez en un país muy, muy lejano. A medida que ella iba hablando, los animales, los personajes de los cuentos iban parando las orejas y iban escuchando. Poco a poco se empezaron a sentar así a su alrededor. Todos estaban ahí y ella seguía. En un país muy, muy lejano, un día, ahí salieron los tres chanchitos que estaban entre el público. Y vinieron corriendo, decían, permiso, ese es nuestro cuento. Así que dieron un gran salto en el libro que estaba abierto y ¡flup! Se metieron al cuento. Mena aprovechó para cerrar el libro. Lo puso a un costado. Y así todos los personajes iban entrando diciendo, permiso, ese es mi cuento. Iban entrando los conejos, las hadas madrinas, iban saltando también la jirafa, los 40 ladrones y todos los otros personajes, el gato con botas, Mena, iban saltando, iba cerrando un libro, iban saltando, iba cerrando el libro y poniéndolos a un lado. Así Mena ya estaba un poco cansada y también Mena se dio cuenta de que ya se habían acabado casi todos los personajes. Delante de ella, con un libro medio abierto que tenía, estaba un conejito que tenía una chaqueta azul, que tenía una colita blanca y también tenía sus zapatitos, unas pantuflas celestes. Y el conejo estaba así, porque estaba nervioso y quería entrar ya a su cuento, porque estaba solito, todos se habían ido. Mena lo miró y dijo, oh, ¿y si me quedo con ese conejito? Porque me gustaría estar acompañada. Ella, que estaba sola, había tenido la oportunidad de tener tantos personajes a su alrededor. Cuando estaba pensando en eso, en un descuido que el libro estaba medio abierto, el conejo parado saltó y se metió entre las hojas del libro y desapareció. Se cerró el libro y Mena se había quedado sola. Pero no tan sola, ella se acordó que todos los personajes estaban dentro del libro, de los libros. Y cada vez que ella quisiera reencontrarse con alguno, solo tenía que coger un libro y empezar a leerlo. Y colorín colorado, este cuento de libros se ha acabado. A continuación, voy a presentar a Carlos.